Fiscal. Sí, señoría, si me permite. Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Dice que usted tomó en consideración para su dictamen pericial, entre muchas otras cosas, las entrevistas rendidas por la testigo. Sí. ¿Nos puede decir qué es lo que menciona la testigo cuando tuvo a la vista a la hora imputado? Desconozco, tal como ya he referido en mi dictamen, se realizó el análisis de la entrevista realizada en fecha 28 de marzo del año 2020. Ok, pero en dicha entrevista no dice la posición o el lugar más bien donde ella se encontraba cuando lo tuvo a la vista. Objeción ya fue contestada, ya dijo que se encontraba en el interior del bar donde estaba en una mesa con vasos y que regresó al origen, ya fue contestada. Al lugar a la objeción. Ok, señoría, bueno, entonces, nada más para hacer un ejercicio para refrescar memoria, señoría. Refrescar memoria de qué, nada más para saber. Permíteme, abogado. ¿Usted reconoce entonces haber dado lectura a la entrevista que rindió la... ¿Sí? ¿Recuerda en qué fecha la tomó? Objeción ambigua, ¿en qué ¿En qué fecha se recabó esa entrevista? Ya la refirió la fecha. Bien, esperamos, defensa, Perdón. que el fiscal deje de hacer su cuestionamiento y luego nos pronunciamos. Conteste. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Recuerda en qué fecha fue recabada esa entrevista que usted leyó? La objeción ya fue contestada. No al lugar a la objeción, conteste. Sí, tal como referí en mi dictamen, fue obtenida en fecha 28 de marzo del año 2020. Ok. Señoría, en este momento y de conformidad con lo que dispone el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que el testigo de los hechos menciona haber dado lectura a dicha entrevista, que ahora no recuerda, pero sí recuerda incluso la fecha en que se tomó, solicito se me permita ponerle a la vista en una parte en específico la entrevista rendida por la testigo para refrescar la memoria del perito. Objeción, totalmente es improcedente la solicitud de la agente del Ministerio Público. Punto número 1, porque dice que para refrescarle la memoria respecto a que no recuerda de una entrevista que leyó. Eso no es parte del dictamen y él tiene que basarse al dictamen que el perito realizó, no de esa información que está pretendiendo en este momento. Ahora, segundo punto, por lo que tampoco es procedente esa solicitud, es porque es ambiguo el hecho de es que no recuerda. ¿No recuerda qué? Que explique qué es lo que no recuerda. No que decir no recuerdo, eso no es procedente. Por eso me opongo rotundamente a este ejercicio, señoría. Sí, su señoría, yo considero que es legítimo y procedente el ejercicio, toda vez que, bueno, el testigo menciona haberle dado de lectura y sobre todo menciona que es una de las herramientas que utilizó para poder realizar su dictamen pericial, ya que, bueno, él mismo está diciendo que su intervención pericial fue reciente, fue el día de antier, y sin embargo la entrevista recabada fue el día 28 de marzo. Entonces, él hace referencia en sus conclusiones a una posición que guarda la testigo, y lo que queremos es refrescar la memoria en cuanto a la posición que ella tiene según la entrevista, ya que esta fiscalía considera que es errónea la información que el testigo está aportando a su señoría. ¿Es cuánto? Entonces no es refresco de memoria. Bien, al lugar a la objeción. Reformule su pregunta, fiscal. Bien. Testigo, ¿qué parte en específico de la entrevista rendida por la testigo utilizó para realizar su dictamen? Se tomó en consideración todo lo que ella ha referido, desde lo que es el punto de arribo al lugar, el posicionamiento en el lugar y todos los ejercicios que ella haya realizado al encontrarse durante todo ese trayecto de tiempo hasta los hechos. Bueno, ¿recuerda usted qué trayecto de tiempo señala de haber estado ella en el lugar? Ella refiere desde las 9 aproximadamente de la noche hasta las 11:45, que es cuando suceden los hechos, y posteriormente es trasladada a la agencia del Ministerio Público como en calidad de testigo. Entonces, ¿usted asevera que fue desde las 9 de la noche que ella llegó a ese lugar? No, ¿Nos puede decir entonces la hora correcta en que ella llegó al lugar?
toda vez que únicamente me basé para realizar y formular una hipótesis, no es mi competencia determinar si efectivamente la persona se encontraba en ese lugar. Yo únicamente lo utilicé como herramienta para mi dictamen para formular una hipótesis y poder determinar de manera científica y objetiva las condiciones en las que sucedió el hecho delictivo. Más sin en cambio no me encuentro en aptitudes para poder determinar si la persona llegó a las 9 antes o después. Ok, entonces usted no considera importante observar minuciosamente la información aportada por la testigo para el desarrollo de su trabajo como perito en criminalística. Sí, efectivamente, tal como he referido, lo utilicé desde el punto inicial hasta el punto final, considerando todos los aspectos para mi formulación de mi hipótesis. Ok, entonces, señoría, en este momento nuevamente, y de conformidad con lo que dispone el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el perito ha señalado una fecha y hora, en que llegó ahí la testigo de los hechos y la mecánica que supuestamente las mecánicas que ella realizó al encontrarse en este lugar, solicito se me permita ponerle a la vista en específico una parte conducente del texto de la entrevista para que el perito refresque su memoria y pueda contestar a las preguntas de esta fiscalía. ¿Qué segmento? El segmento donde Vayamos viene y lo plasmado. ponemos a la vista de la defensa. Su señoría, me pongo al ejercicio en razón de que el perito no ha dicho que no recuerda. Y él dice apoyo de memoria, pero hasta ahorita ha sido muy claro en decir que tomó en cuenta y ha referido hora. Entonces no es apoyo de memoria porque él tiene muy claro, y tan es así que lo acaba de decir, cuál fue el horario. Mi máximo que ni siquiera tiene. Fiscal, Sí, señoría, bien. se pronunció sobre un horario. Sí, señoría, el horario es erróneo. La objeción, su señoría, está incorporando información y no ha vertido del perito. Y en lugar a la objeción. Apercibimiento, Ok, por señoría. favor, su señoría, porque si va a estar incorporando información, pone en estado de indefensión a mi representado, señoría. Señoría, si me permite. Da lugar a la objeción, fiscal, reformule su pregunta. Sí, señoría. Perito, ¿nos puede hablar sobre los... dice usted que tomó... Bueno, nos habla, por favor, en relación a los hechos que llevó a cabo la testigo en el lugar de los hechos al momento de... ¿Dónde se encontró? Más bien, permítame, señoría. Perito, ¿puede usted referir a su señoría en qué momento, en qué lugar señala la testigo de los hechos se encontraba al momento de haber tenido a la vista al hora imputado? Objeción ya lo contestó su señoría en el desarrollo de su pericia. Da lugar a la objeción. Ok. Perito, usted ya ha señalado, según lo refiere la defensa, el lugar en el que se encontraba el momento en que tuvo a la vista a la hora imputado. En el texto de la entrevista rendida por ella dice con exactitud el lugar en donde ella se encontraba. Objeción, su señoría ya contestó y refirió que él tomó en cuenta esa información. ¿Usted mismo violenta el principio de la lógica formal de no contradicción, fiscal? Sí, señoría, pero le solicito un receso por 10 minutos para poder replantear la pregunta que se le va a hacer, para evidenciar algunas situaciones con la entrevista, señoría. Defensa. No habría imposición, pero con una finalidad de que entonces si se va de receso y el agente del Ministerio Público persigue haciendo estas preguntas, que se le imponga una multa. Porque está retrasando el mismo proceso y yo ni siquiera encuentro un argumento legal para que pueda pedir 10 minutos para hacer un cuestionamiento. No hay oposición, pero si sigue con esos cuestionamientos, que sí se le practica una multa. ¿Está de acuerdo con su defensa? Totalmente. Bien, usted conoce íntegramente de la carpeta Sí, señoría. de investigación, fiscal. Señoría. No encuentro motivo para suspender la audiencia. Sí, señoría, Es un órgano únicamente técnico. Sí, es únicamente para alejarme también porque tengo una necesidad sanitaria, señoría. Ah, bien. Ok, por Ese es favor. el motivo por el cual solicita la suspensión. Sí, señoría. Entonces, Ok.
procedo a suspender la audiencia dada la eventualidad del fiscal. Suspendo la presente por un lapso prudente en lo que acude al. Bien, desde luego, dada la eventualidad, hago patente que se adoptaron las medidas pertinentes para que el testigo no entablara comunicación con la defensa ni con ninguna de las demás partes. Esto para los efectos legales de aquel lugar. Adelante, fiscal, o son todas las preguntas. No, señoría, voy a continuar, perdón. Adelante. Señoría, antes de continuar, quisiera hacer saber a usted que el suscrito no se había percatado que entre el público hay una persona de playera de color negro, de sexo femenino, la señora, quien tiene calidad de ofendida por ser madre de uno de los occisos. Yo no me había percatado de la presencia de la señora hasta hace unos momentos. Únicamente quiero hacerle saber a usted esta situación. Bien, continuando con nuestro interrogatorio, señoría. Perito, ¿recuerda usted en qué fecha fueron los hechos que narran los testigos? Objeción, ya contestó. ya lo contestó. Ya fue contestado. Ok, bueno. Bonito. Perito, usted también habla en cuestión de elementos balísticos. ¿Usted tuvo a la vista la parte de los elementos balísticos que se encontraron en la labor que usted realizó el día de antier y ayer por la noche en el lugar relacionado con los hechos? ¿Tuvo algunos otros elementos balísticos a la vista? Objeción, es ambigua. No, al lugar a la objeción, conteste. No entiendo su pregunta, señoría. Me está preguntando si tuve contacto con algunos. Permítame. Adelante. ¿Tuvo a la vista algunos otros elementos balísticos previos a su intervención pericial que estuvieran relacionados con los hechos? De manera física, no. Ok. ¿No hubiera sido necesario haberlos tenido a la vista estos elementos balísticos relacionados con los hechos para emitir su opinión pericial en cuestión de balística? Si bien es cierto lo que refiere la gente del Ministerio Público, los casquillos que se fueron encontrados en el lugar de los hechos cuentan con un diámetro, en este caso que es el denominado calibre, y debido a que el calibre no cambia en ninguno de los casquillos o de los cartuchos que fueron utilizados, no fue necesario, en virtud de que llevaba un vernier de carácter electrónico, el cual me daba la medida del proyectil que impactó con el orificio de arma de fuego. Es decir, yo medía y de ahí mismo extraía a qué proyectil correspondía. Ok. ¿Esto es exacto? Sí, ¿Qué tanto tiene de exactitud? 100%. Ok. ¿No hubiera podido ser posible que por la distancia del disparo se pudiera mermar esa exactitud? No entiendo la pregunta, ¿a qué se refiere con exactitud? Sí, bien, a ver, le replanteo. No afecta la distancia de que se hace el disparo para poder realizar que el momento de que se hace el impacto, el daño que cause pueda variar las características que le puede dar este vernier. No, si bien es cierto, como refiere la gente del Ministerio Público, el trayecto que lleva un proyectil de arma de fuego lleva una velocidad suficiente para generar un orificio originario y posteriormente el exterior se deshace o puede llegar a dañarlo, se cuartea. Sin embargo, al momento de impactar con cualquier objeto de carácter duro, deja el orificio originario con el diámetro específico del proyectil. Y en este caso también no tendría que ver el material sobre el cual se impacta, su dureza o textura para poderse variar esa característica. No, toda vez que sea duro o blando, las características van a seguir siendo las mismas, en virtud de que el diámetro no va a cambiar, va de llegar de manera directa, va a dejar la trayectoria originaria, y si es un material blando que se deshace, se va a deshacer el exterior, sin embargo va a quedar el orificio de entrada. Y en el caso de que fuera un material blando, da pie a que el proyectil de arma de fuego se quede alojado en dicho material, como en el ejemplo que poníamos en un principio, que atravesó una bocina y se impactó con un material que en este caso era blando, que era un castillo, y al momento de yo realizar la observación, ahí se encontraba dicho proyectil. Sin embargo, al realizar la extracción de dicho proyectil y no hacerlo de manera adecuada, ya no lo encontraron.
Entonces no cambia. Si fuera un material blando, se adhiere dicho proyectil. Si fuera un material duro, impacta, deja su diámetro originario y posteriormente el exterior se deshace. Ok. Entonces, quiero entender que usted se basa para aseverar los calibres que existen 4 calibres en el aparato vernier que utilizó. ¿No? Entonces, ¿en qué se basa usted para aseverar que se utilizaron 4 calibres? Me baso en que ya existe un elemento anterior, que son las periciales en materia de balística, que determinan el diámetro de cada uno de los proyectiles, el cual tiene correspondencia con cada uno de los orificios. Okay. Usted mencionó dentro de esos proyectiles o de esas armas que fueron utilizados, esquirlas, y hizo mención a una escopeta. ¿Estoy en lo correcto? No. ¿A qué se refiere entonces? Hice mención que los proyectiles que se arrojaron eran de características de esquirla. En este caso puse como ejemplo lo que es una escopeta. Este tipo de armas de fuego son armas de fuego retrocarga, es decir, que el proyectil entra en la región posterior, en la región del cañón. Estos proyectiles, a ser de animaliza, no van a ser necesariamente de un arma en específico, no necesariamente es de una escopeta, sin embargo es un ejemplo de este tipo de armas de fuego. Okay. Según la información que usted obtuvo de las entrevistas rendidas por los 2 testigos de los hechos, ¿sabe cuántas personas más había al interior del local? Con exactitud no. Aproximadamente. Objeción, su señoría, ella contestó. Al lugar a la objeción. Señoría, si me permite, yo nada más quiero saber aproximadamente. Pero ya mencionó el perito que no sabe. Ok. Pero sí había más personas en el interior. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Habla usted de un vehículo pick-up que se encontraba en el lugar de los hechos e incluso ejemplificó con unas fotografías. ¿Sabe usted si esa era la posición exacta y el sitio donde se encontraba la camioneta pick-up en el momento en que acontecieron los disparos? Tal como hice mención en mi dictamen, hice diversas hipótesis, proyectando una imagen holográfica de estas camionetas, con la finalidad de obtener de manera objetiva el probable lugar donde se encontraba dicha camioneta. ¿Y qué tan objetivo pudiera ser su opinión en ese aspecto con las fotografías que nos mencionó? En virtud de que se realizaron diversos movimientos para poder realizar la determinación de dónde se encontraba esta camioneta, se tomaron diversas hipótesis, todas dando el mismo resultado, que los proyectiles, las trayectorias de los proyectiles de armas de fuego debieron de haber tenido contacto o impactar de manera directa la camioneta que refieren que se encontraba justo enfrente, refieren algunos de los testigos de dicho local. Ok. Usted también hace un momento mencionó que dentro de los proyectiles que se encontraron en el lugar había proyectiles que están diseñados para atravesar blindajes. ¿Es verdad? ¿Me puede repetir la pregunta? Usted en la exposición que realizó hace unos momentos a su señoría señaló que en el lugar fueron utilizados elementos balísticos, fueron disparados proyectiles que están diseñados o que tienen propiedades para poder atravesar blindajes. No. Dije que en alto grado de probabilidad se pudo haber usado un calibre de este tipo y con esta característica, toda vez que el perito en materia de balística no hace referencia a la coloración del proyectil o incluso de la culata de dicho cartucho. Esto es lo que nos determina qué tipo de proyectil es. Existen diferentes tipos, lo que es balas trazadoras, por ejemplo, que despiden una luz con la finalidad de evidenciar el trayecto que siguen. Es imposible que yo determine si es de carácter antimateria. Sin embargo, en alto grado de probabilidad se puede determinar que se haya usado este tipo de proyectil, toda vez que atravesó un material de fierro o de metal que era bastante grueso y que llegó incluso a impactar
una distancia aproximada de 3 metros sin perder su trayectoria. Ok. Si se utiliza, en el supuesto de que se hayan utilizado este tipo de elementos balísticos, ¿es probable entonces que los disparos que recibió la camioneta pudieron haberla atravesado y causar daños a los asistentes al lugar, al bar La Banquetera? Si bien es cierto, si se hubiera usado lo que son los proyectiles antimateria, si hubieran atravesado, sin embargo es importante precisar que desconozco los demás proyectiles qué características llevaban en sí, toda vez que no cuentan con otra trayectoria tangencial que nos permite evidenciar esa situación, tal como lo es la trayectoria de uno de los disparos que impacta en la pantalla. Ahí sí se observa la trayectoria tangencial que nos permite evidenciar qué característica tenía. Sin embargo, no necesariamente se tienen que usar todos los calibres o todos los tipos de proyectiles de carácter antimateria. Pueden ingresar a un cargador de un rifle de asalto diversos proyectiles con características diferentes, no necesariamente todos de material de antimateria. Ok. ¿Un elemento balístico común hubiera podido atravesar esa camioneta y causar daños a las personas que hubieran estado al interior? Desconozco, toda vez que las características de las camionetas varían y no puedo tener la certeza. Ok. Entonces, ¿usted pudiera decirme si de acuerdo a su dictamen de las posiciones víctima-victimario, todas las personas que se hubieran encontrado del interior del bar, debieron haber salido lesionadas? ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? Bien, de acuerdo a lo que todo lo que usted nos ha explicado y en base a su dictamen, tomando en cuenta las posiciones víctima-victimario que usted ya ha explicado, con esto pudiéramos decir que todas las personas que estaban al interior o al exterior debieron haber salido lesionadas. Objeción, su señoría, es impertinente, no es el planteamiento del problema. Al lugar a la objeción. ¿Qué trayectoria? Bien. Adelante, fiscal. Sí, señoría, gracias. Dentro de su exposición habló de una mesa de madera e incluso ejemplificó aquí fotográficamente esta mesa. ¿A usted le consta que ese hubiera sido el lugar exacto donde ésta se encontraba y en esa posición cuando ocurrieron los hechos? Objeción, no es un hecho propio, él se basa a través de las entrevistas. Esa pregunta va más allá del alcance del testigo. Al lugar a la objeción, fiscal. Sí, señoría. Bien. Dentro de la entrevista que usted dice que tuvo acceso al dictamen pericial en materia de criminalística. Perdón, acá lo tengo, perdón, señoría. Que usted tuvo acceso a un dictamen en materia de criminalística. ¿Es verdad? Sí. Ok. Al tener acceso dentro de este dictamen pericial, ¿pudo usted leer o obtener información de en qué forma estaban acomodados los muebles que estaban en el lugar de los hechos al momento en que estos ocurrieron? Sí, tal como he referido desde el principio de mi intervención, tomé en consideración lo manifestado por el perito, incluso hice manifestación de que habla de una lona que se encuentra contaminada, al igual que el lugar que no se encontraba resguardado y se observa contaminación de carácter directa y humana. ¿Tuvo usted información de en dónde se encontraba una mesa de madera? Si bien es cierto, leí lo que era el dictamen y se refiere que se encontraba al exterior muebles de madera. Sin embargo, al realizar lo que es la experticia y realizar la trayectoria balística, resulta en alto grado de probabilidad, incluso de certeza, que el proyectil haya atravesado esa mesa en esa misma dirección y haber obtenido el proyectil en ese mismo lugar. Entonces existe correspondencia del proyectil en el lugar en el que se encontró y de la mesa en la posición en la que se encontraba.
Ok, entonces lo que usted me dice es que la mesa de madera de la que hemos estado hablando, sí se encontraba al momento de los hechos afuera y que aún así pudo haber llegado el proyectil al lugar donde se encontraba. Objeción conclusiva, Y eso no dijo. y eso no lo dijo, se está interpretando el agente del Ministerio Público lo que quiere entender. Bien, al lugar a la objeción fiscal. Ok. Bueno, usted mencionó que esa mesa de madera estaba afuera. ¿En qué parte afuera? No mencioné yo que estaba afuera, mencioné que tomé en consideración algunos elementos donde refieren que se encontraba afuera. Sin embargo, por las características que se observan en la mesa y en el proyectil y en la trayectoria, me permitieron determinar que se encontraba en su posición originaria. Ok. El resto de los muebles que usted observó el día de su intervención, ¿en qué posiciones se encontraban? ¿Cuáles muebles? Los muebles que estaban al interior de los locales comerciales. Objeción, su señoría, que sea preciso porque es ambigua. Los muebles, el menaje del lugar, mesas, sillas. Bien, vamos a esperar a que este juzgador se pronuncie, Sí, fiscal. perdón, señoría. Al lugar a la objeción. Reformule su pregunta, fiscal. Las mesas y sillas, el menaje que estaba al interior de los locales comerciales, ¿en qué posiciones se encontraban, perito, cuando usted intervino? Tal como se puede observar en las placas fotográficas, se observaba en orden, incluso hice referencia que no tenía correspondencia con lo que manifestaba el perito en materia de criminalística, esto en virtud que correspondían las trayectorias, incluso con las quemaduras generadas por proyectiles de arma de fuego, y en la posición en la que se encontraban correspondían totalmente. En el dictamen pericial ¿él en qué posición los describe esos muebles? El perito en materia de criminalística, tal como referido y que no hizo bien su procedimiento, menciona que los muebles se encontraban derribados sobre el plano de sustentación, sin especificar qué muebles o cuántos muebles eran, en qué posición se encontraban, qué colores y demás características necesarias para poder determinar cuál era el que se encontraba derribado. Yo al ingresar observé una mesa derribada, la cual igualmente el perito menciona en su dictamen, que se encuentra una mesa de madera derribada. El perito Sánchez, en su dictamen, hace referencia a cómo se encuentran las cosas, muebles dentro del lugar al interior del local cuando él tiene intervención. Objeción. Ya contestó. Aparte de que está contestada, señora, con mucho respeto, lo digo a la gente del Ministerio Público, se trata de un contrainterrogatorio respecto al dictamen de él. Le está cuestionando respecto al dictamen de otro perito que no está presente. Al lugar a la objeción fiscal y nos constriñemos al quid, a la esencia del Señoría, cuestionamiento. ok, señor, a ver, hay una cuestión, señoría. Aquí la cuestión es que estoy tratando de encaminar. Bien, formule su Ok, pregunta, perfecto. fiscal. Dice usted que el perito no describe qué tipo de cosas había al interior del... Objeción, su señoría. No ha dicho eso. Y incluso ya hasta fue contestada por el perito fiscal. En el estudio que hizo usted de las entrevistas de los testigos, ¿recuerda la posición que tenía el testigo de nombre para al momento en que ocurrieron los hechos? Sí. ¿Cuál era esa posición? Él refiere que se encontraba cerca del lugar y que se aventó debajo de un carro. Ok. Esta información obviamente usted la obtuvo de la entrevista que él rindió. Sí. ¿Recuerda en qué fecha rindió él esa entrevista? 28 de marzo del año 2020. Ok. ¿Pudiera usted asegurar entonces que esa información la proporcionó él? Objeción, su señoría, ya contestó. Ya fue contestada. Señoría, serían todas las preguntas, el resto lo vamos a hacer valer dentro del alegato. ¿Sería cuánto? Gracias. Bien.